Buenas tardes. Vi que todo el mundo se presentó, así que me tocará que presentarme. Mi nombre es Luis Carreto, soy aficionado y apasionado por todos los temas de ciberseguridad, seguridad ofensiva y demás. Tengo algo de experiencia en el tema de penetration testing y un par de certificaciones como los SWP, CRTO, CRTP, SPPD, etcétera. Entonces, a lo que venimos el día de hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre técnicas de evasión de EDR, SAMS y demás. ¿Saben? Este título es un poco redundante porque si ustedes logran evadir el AMSI, pues estarían evadiendo realmente el antivirus. Lo que pasa es que muchas personas no saben qué carajos es el ANSI. Entonces, para ir explicando todo eso, trataremos de hacerlo de la forma más sencilla para que todo el mundo logre entender y comprender qué es todo esto. Entonces, si recapitulamos un poco sobre lo que ha ido pasando en los últimos años, nos damos cuenta que todo el tema de ransomware, temas de ciberataques y demás, se han ido incrementando durante el tiempo y cada vez pues son un poco más. Afortunadamente para los que trabajamos en este mundo de ciberseguridad, nos ha generado muchísimo trabajo y pues bueno, creo que trabajo para mucho tiempo. Estrés también, pero esa es otra cosa. Entonces, si vemos todo el tema de ransomware, hay muchas empresas como gobiernos, bancos, telecomunicaciones, empresas de Estados Unidos, las cuales han sido afectadas y es prácticamente la mayoría de todas estas empresas cuentan o han tenido con al menos una solución EDR. Pero si han tenido una solución EDR, entonces, ¿por qué es que han sido posible infectarlas? Entonces, si hablamos de evasión sobre todos los sistemas de antivirus, CDR, existen una gran cantidad de técnicas. El día de mañana Juan Ramón les estará hablando sobre cómo burlar los antivirus, los distintos tipos de técnicas, reflection, patch, demás. Pero vamos a centrarnos en una técnica que es el ofuscado y el cifrado. ¿Qué pasa cuando ustedes compilan un ejecutable, dígase un ejecutable en .NET? Este genera un hash, una firma, el cual pues un motor de antivirus puede identificar el hash, identifica la firma y con eso pues prácticamente cualquier antivirus es capaz de detectarlo. ¿Cómo podríamos evitar que el antivirus no detecte si intentamos hacer un ofuscado del código fuente? Tendríamos que agarrar el código fuente de cada malware que quisiéramos ejecutar, cada tool ofensiva y tendríamos que leer miles y miles y miles de líneas de código que tienen algunas. Tendríamos que entender el código y modificar ese código. ¿Para qué? Para que al momento que lo volvamos a compilar nos genere un hash distinto. ¿Cuál es el problema con esto? Pues tenemos que hacer este proceso con todas las herramientas que queramos usar. Y pues bueno, generalmente somos vagos y querer hacer esto en todas las herramientas, todos los archivos, pues se va a volver una tarea tediosa. Podríamos hacer lo siguiente, podríamos voltear a ver cómo lo están realizando los grupos de APT o los grupos de ransomware que se mantienen atacando actualmente. Se ha detectado que ellos utilizan herramientas como Cobalt Strike. Para el que no conozca Cobalt Strike es un command and control muy popular y muy conocido. Una de las bellezas que tiene o que hace Cobalt Strike es que al momento de que un dispositivo esté infectado con Cobalt Strike, las conexiones se realizan a través de HTTP. Entonces, Cobalt Strike levanta un servidor web y a través de una cookie cifrada envía todos los comandos. Entonces, si ustedes son algún analista de SOC, algún threat hunting o demás, si revisan esos logs, lo que van a ver será únicamente un usuario haciendo conexiones a una página. Entonces, ¿cómo detectan eso? ¿Cómo detectan y cómo bloquean eso? Otra de las maravillas que tiene Cobalt Strike es que al momento de hacer algún tipo de ejecución, levanta un nuevo proceso. Si matan ese proceso, la shell sigue viva. Y algo que nos interesa mucho y que es una de las mejores funcionalidades que tiene Cobalt Strike es el Execute Assemble. ¿Qué es un Execute Assemble? Ustedes pueden tomar un binario o un .exe que esté compilado en .NET y lo pueden cargar directamente a memoria. ¿Para qué nos sirve cargar esto a memoria? Porque si ustedes descargan el archivo, el antivirus se los va a detectar, pero al vuelo. Entonces, la función solo de un momento para refrescar.
Ok, listo. La función de execute assemble de Cobalt Strike lo que hace es toma ese ejecutable que ustedes tienen y en lugar de descargarlo a disco para que el antivirus lo detecte, lo carga directamente a la memoria y permite ejecutarlo. Entonces, esto es algo genial y podríamos tener algo de esto. Entonces, pues bueno, ahí esa es la charla, compramos un Cobalt Strike y ejecutamos toda la memoria. Pues no vamos a usar Cobalt Strike. ¿Por qué no vamos a usar Cobalt Strike? Primero, porque somos personas trabajadoras, honestas, nos gusta saber cómo funcionan las cosas. Y porque una licencia de Cobalt Strike por usuario está entre 3.500 a 12.000 dólares. Entonces, somos vagos, somos pobres, no queremos ejecutar o no queremos modificar todos los binarios. Y tampoco tenemos el dinero para poder comprar un Cobalt Strike. Sí, bueno, algunos no, pero... ¿Y qué tal si montamos nuestro propio Execute Assembly? Si en lugar de modificar todos los binarios, modificar todas las firmas, hacemos el mismo proceso que hace el Execute Assemble de Cobalt Strike, y con eso logramos bypassear todas las firmas y logramos burlar todas las detecciones. Pues bueno, ¿cuáles serían los pasos para poder montar nuestro propio Execute Assemble? Principalmente serían tres. Primero, necesitamos un ambiente .NET y casualmente para nosotros, Microsoft desde Windows XP y Windows Server 2003 viene con .NET de forma nativa. Ahora, ¿qué más necesitaríamos para poder montar esa memoria? PowerShell tiene una opción que es Execute Assemble, que nos permite cargar código y scripts directamente a memoria. Y para lo que nosotros necesitamos, pues nos vale Windows. ¿Por qué? Porque Windows trae desde Windows 7 y Windows Server 2008 de forma nativa PowerShell basado en .NET. Entonces, ya tenemos .NET, ya tenemos PowerShell, solo nos falta nuestras tools ofensivas. Y justamente la mayoría de tools que son para el tema de hacking, red team y seguridad ofensiva están creadas en .NET. Dígase Rubeus, SharpResist, Bloodhound, Certify, etc. Entonces, tenemos un ambiente Microsoft con .NET. Tenemos un ambiente que trae por defecto PowerShell y tenemos todas las herramientas nativas en .NET para poder hacer nuestro propio Execute Assembly. Entonces, ¿cómo realizamos el Execute Assembly? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bueno, aplicamos algo que ya sabemos. Si descargamos un .exe, automáticamente el antivirus nos lo elimina. ¿Por qué no nos lo elimina? Porque tomó el hash o la firma y como está en el listado de firmas que él tiene, automáticamente no lo elimina. Esto realmente no es viable. ¿Qué más podríamos hacer? Sabemos que no podemos utilizar el .exe. Intentémoslo pasarlo a base 64. Entonces, si pasamos el archivo a base 64, podríamos intentar meterlo desde ahí. ¿Cuál es el problema con esto? Si lo pasamos a base 64, el archivo sigue siendo el mismo. El .exe en base 64 tiene el mismo hash y el antivirus aún así es capaz de detectarlo. Entonces, el archivo en .exe no lo podemos usar. Si lo pasamos a base 64, no lo sigue detectando. Y acá tenemos dos grandes problemas. Si queremos utilizarlo en base 64. Primero de los problemas es que pasar un .exe a base 64 es un string demasiado grande. Entonces, trabajar con un string en base 64 se vuelve complicado. Y segundo, como vimos, si lo pasamos a base 64, tampoco podemos tenerlo en disco. ¿Por qué? Porque el hash sigue siendo el mismo. Y al ser el mismo, el antivirus es capaz de detectarlo. Pero afortunadamente para nosotros existe una función en PowerShell llamada Inbox Expression. ¿Para qué sirve o qué es el Inbox Expression? Este Invoke Expression lo que nos permite es tomar scripts o agarrar algún tipo de scripts, comando y demás y cargarlo directamente en memoria. Entonces, con esto solucionamos dos de las problemáticas que teníamos. Ya no necesitamos utilizar el string como tal. ¿Por qué? Porque lo podemos pasar a un script. ¿Qué más? No necesitamos tener el script en el disco, porque podemos hacer el llamado al script de forma remota. Entonces, lo ejecutamos con Invoke Expression y con eso debería bastar. Pues realmente no. Si intentamos ejecutar el Invoke Expression y mandamos a llamar el binario en PowerShell, nos sigue dando un problema.
El antivirus lo volvió a detectar, pero si no lo descargamos, si no está en disco, ¿cómo y por qué es que lo está detectando? Si miramos un poco más y hacemos énfasis en la detección, podemos ver que hace una detección a nivel de AMSI. Entonces, por medio de AMSI, está detectando nuestra carga memoria y nos está bloqueando la carga del script malicioso a memoria. Pero, ya mencionamos que es AMSI, pero ¿qué carajos es AMSI? Entonces, veamos qué es el AMSI. Bueno, Microsoft logró notar que la mayoría de APTs y grupos, dígase Estado-Nación y demás, utilizaban este tipo de técnicas para poder burlar los antivirus. ¿Qué era lo que hacían? En lugar de descargar un archivo, la mayoría de malware actual lo que hace es toma todo el malware y lo carga a memoria. Y una vez el malware está en memoria, lo pueden ejecutar y nadie los ve. Entonces, ¿cuál es el proceso de AMSI? AMSI lo que hace es que analiza archivos como los scripts de PowerShell, los comandos de PowerShell, Visual Basic. Por ejemplo, si tenemos un archivo de Excel y a ese archivo de Excel le metemos una macro y en la macro metemos código malicioso, no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque primero AMSI lo va a interceptar y después de interceptarlo, pues lo va a enviar hacia una solución de antivirus. Entonces, veamos de forma simple qué es y cómo funciona AMSI, en resumidas cuentas. Cualquier tipo de script, llamados en .NET, Visual Basic, JavaScript, PowerShell, que ustedes quieran ejecutar en memoria, se levanta un proceso con AMSI DLL, lo intercepta y aquí pueden ocurrir dos posibles caminos. El primer camino es, si ustedes tienen instalado un Windows Defender por defecto, entonces AMSI va a tomar ese script y se lo va a mandar a Windows Defender para que lo analice. ¿Qué pasa si en lugar de tener un Windows Defender ustedes cuentan con algún vendor, no sé, dígase vendor rojo, vendor verde? Lo que va a hacer AMSI DLL es que lo va a tomar y se lo va a mandar al proveedor de antivirus. Entonces, recapitulando, cualquier tipo de script que ustedes tengan, un ejemplo, ustedes vienen y toman un ipconfig, lo ejecutan, es interceptado por AMSI DLL, se lo manda a un Windows Defender o el EDR comercial que ustedes tengan, lo va a analizar y les dirá, ok, este comando no es malicioso, entonces lo dejaré pasar. ¿Qué pasó con el ejemplo que hicimos? Cuando lo intentamos ejecutar, AMSI DLL interceptó ese ejecutable. Y antes de pasarlo a memoria, le dijo, momento señor, lo vamos a analizar. Se lo mandó a Defender. Defender lo analizó, hizo prácticamente lo mismo, la misma detección o la misma revisión que cuando lo descargamos en disco. Lo analizó y dijo, este archivo es un archivo malicioso. Entonces no lo dejamos pasar y lo bloquea. Pero en AMSI existe una función muy buena, que es la variable AMSI initFile. ¿Qué es AMSI initFile? A Microsoft se le ocurrió que si en algún momento o por alguna razón AMSI fallaba, AMSI tenía algún tipo de error o había algún inconveniente al momento de que AMSI se ejecutara, iba a haber una variable indicando este tipo de error. Y en este punto hay dos caminos. Entonces, tenemos a alguien que intercepta todos los comandos, que es AMSI initFile. Entonces, si ustedes envían cualquier script, cualquier comando a ejecución y AMSI tiene un problema, hay dos caminos. O permite todo lo que se quieran ejecutar o lo bloquea todo. Entonces, ¿qué creen que eligió Microsoft? ¿Permitir todos los comandos o bloquear todos los comandos? Entonces, Microsoft dijo que se jodan todos. Es mejor que se infecten de malware a que les bloqueemos todos los comandos. Entonces, Microsoft viene y si ustedes cambian esa variable de initFile, le están diciendo a Microsoft, mira, hubo un problema. El AMSI no se puede ejecutar. Entonces, déjame analizar todo y todo lo que queramos cargar a memoria se vaya sin analizar. No importa qué queramos cargar, sea cualquier tipo de malware, si no se analiza, irá directo a memoria. Entonces, este es el proceso que pasa. Entonces, es tan sencillo como venir y modificar la variable para provocar un error en AMSI. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Si intentamos cambiar esa variable, el propio AMSI o el propio Defender no lo detecta.
Nos dice, señor, hay un problema con el comando. Fue bloqueado por tu antivirus software. ¿Quién lo bloqueó? El mismo AMSI. Porque detectó que ese comando es malicioso. Ese comando está intentando deshabilitar el AMSI. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lamentablemente, la mayoría o muchos de los sistemas antivirus hacen esta detección en base a firma y no en base a heurística. Entonces, recordemos, ¿qué es la heurística? La heurística es comportamiento. La firma es un string. Entonces, ¿qué pasa si esa base de firma? Si esa base de firma, el antivirus va a decir, si recibo este comando, lo bloqueo. Si es en base a heurística, la heurística dirá, si se cambia la variable, lo bloqueo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos este comando por firma? Es como el meme de Garfield que está prohibido. El antivirus viene y nos dice, si recibo este comando sirve para deshabilitar AMSI. Entonces, si alguien me manda este comando, lo bloqueo. Pues nosotros podemos hacer algo. ¿Qué pasa si a ese Garfield lo modificamos? Si a ese Garfield lo volvemos maya y le ponemos un taparrabos, lo pintamos, le ponemos un par de aretes y dos colas. Para la IA es un poco difícil dibujar un Garfield maya, entonces. ¿Qué pasa si modificamos el Garfield? Sería prácticamente lo mismo que modificar el comando. Este que ven acá es el mismo comando. ¿Cuál es la diferencia? Que a ese comando lo dividimos en partes. Entonces dividimos las partes y a esas partes las convertimos en base 64. Entonces tenemos el mismo comando dividido en partes y las partes en base 64. Entonces, este Garfield no es lo mismo que esto. Es igual, pero no es el mismo. Al igual que este comando es el mismo que este. O sea, se ven diferentes, pero realmente hacen lo mismo. Entonces, ese es el problema de utilizar firmas en la detección con los antivirus. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos esto modificado? Ya no el comando original, sino el comando ofuscado. Como pueden ver, no nos lo detectó. Ahora ya no recibimos la alerta de que el antivirus detectó algo malicioso y no lo bloqueó. No lo detectó. Y segundo, la variable cambió a true. Al inicio, si hacíamos la consulta, arriba pueden ver la variable estaba en false. Si le preguntábamos, ¿hay algún problema con AMSI? Nos decía que no. Si preguntamos ahora nuevamente si hay un problema con AMSI, nos dice que sí. Y recordemos, ¿qué pasa si hay un problema con AMSI? Va a dejar pasar todo. No va a analizar absolutamente nada. Entonces, es tan sencillo como modificar una variable y dejar pasar todo. Entonces, ¿lo tenemos listo y terminamos? Lamentablemente, no. Si lo ejecutamos, nos sigue dando error. Nos sigue mostrando errores en la ejecución. ¿Pero por qué? Recuerda que al inicio les mencionaba que AMSI funciona no solo en los scripts de PowerShell, sino que es capaz de detectar las llamadas de .NET, es capaz de detectar scripts en Office, Visual Basic y demás. Entonces, lo que hicimos nosotros al modificar el código acá fue únicamente a nivel de PowerShell. No hemos hecho el bypass de AMSI a nivel de .NET. Entonces, cuando intentamos ejecutar un archivo en .NET, la ejecución es bloqueada por las llamadas a ZDLLs. Pero, ¿qué pasa acá? Ya tenemos un PowerShell, el cual no analiza nada. En este PowerShell de acá, podemos ejecutar lo que sea, porque el antivirus no lo va a ver. El antivirus no va a analizar nada de lo que tengamos acá. Entonces, podemos venir e intentar cambiar esto para hacer un bypass de .NET. Ahora, aquí hay algo importante. Si nosotros abrimos una nueva consola de PowerShell e intentamos burlar el .NET, no lo va a detectar. Pero como ya tenemos una PowerShell de .NET con esto burlado, hacemos cualquier bypass de .NET, el que ustedes quieran. Todos estos bypasses ya están quemados en Internet. Pero como nuestra PowerShell no hace ningún análisis de malware, nos permite ejecutar. Entonces, primero, pasamos todos los .exe a base 64. La base 64 lo pasamos a scripts. Los scripts los hacemos
les hacemos un llamado a través de un inbox expression, lo mandamos a memoria, hacemos el bypass de AMSI en PowerShell, hacemos el bypass de AMSI en .NET para la ejecución y así de simple y sencillo, logramos lo mismo que Cobalt Strike. Tenemos literalmente de forma sencilla ejecución de binarios en .NET directamente a la memoria utilizando ambientes.NET y utilizando PowerShell. Literalmente así de sencillo. Entonces, lo mismo que hizo el Cobalt Strike, lo tenemos acá con unos simples pasos. Entonces, y con eso, ahí estamos. Como se podrán dar cuenta, así de simple y sencillo, se puede burlar. Y la ventaja de esto es que acá ya podemos ejecutar cualquier tipo de malware. O sea, si tenemos algún malware que intente recibirnos una rev shell, que intente criptar algo, alguna herramienta como Robeos que sirve para hacer ataques en directorio activo, con strike delegations, ataques de Kerberos, tickets y demás, Certify, lo que sea, lo podemos cargar acá. Porque acá nuestro antivirus no lo va a detectar. No va a detectar absolutamente nada. Entonces, si hay foto, hay video. Probemos intentar hacer una demo. Veamos qué tal nos va. Pronto. Ok, se escucha. Entonces, veamos si todo lo que estábamos indicando es cierto. Primero que nada, intentemos hacer un llamado a una herramienta. Supongamos lo siguiente. Logramos acceso a un dispositivo, comprometimos un usuario de dominio y queremos hacer las revisiones en todo el dominio. Queremos meter un Bloodhound, que para los que no conozcan Bloodhound, Bloodhound es una herramienta que hace consulta Zelda y les manda a sacar toda la información del directorio activo. Servidores, GPOs, ACLs, lo que sea. ¿Por qué? Porque un usuario de dominio, por arquitectura de Microsoft, puede hacer consultas en todo el dominio. Entonces, si lo intentamos llamar, nos bloquea el Bloodhound. Nos dice, ¿qué pasó? Su antivirus lo bloqueó. Entonces, como podemos ver, no podemos hacer la carga directamente a memoria. Entonces, hagamos lo siguiente. Veamos cómo se encuentra el estado de la variable initFile. Veamos si hay algún problema. Perdón que copie y pegue, pero si alguien piensa que voy a escribir todo esto y todos estos caracteres en base64, pues no. Entonces, veamos. Solo voy a agrandar, no sé si se ve bien, si no lo voy a agrandar un poco para los que ya tenemos más de 25, ya no vemos. Entonces, ok. Acá le acabamos de preguntar, ¿hubo algún error en AMSI? Nos dice false. AMSI no tiene ningún error. AMSI está trabajando bien. Y como está trabajando bien, nos bloquea toda la ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Si intentábamos ejecutar el bypass como está, no lo vuelve a bloquear. ¿Por qué? La firma nos dice que el intento de modificar esa variable es un intento malicioso. Entonces no lo bloquea. Pero si se recuerdan lo que hicimos con Garfield, de que lo convertimos a Maya, entonces este comando de acá es exactamente el mismo comando de acá. Exactamente el mismo. La única diferencia fue que lo dividimos y lo pasamos a base 64. Si lo intentamos ejecutar, no dio ningún error y no lo bloqueó. ¿Por qué? Porque lamentablemente el antivirus lo está haciendo en base a una firma. Y si volvemos a preguntar el estado del error de AMSI, ahora nos da un true. ¿Qué quiere decir eso? Que AMSI ya no está haciendo ninguna verificación. Podemos cargar cualquier tipo de malware sin tener ningún tipo de problema. Entonces veamos, intentemos cargar nuevamente el malware del inicio. Hacemos la ejecución, hace la descarga y lo descargó sin problema. ¿Se cuenta? Ya tenemos la carga del malware a memoria sin ningún problema. Pero aún nos queda el paso que hayamos indicado, que es la ejecución. Si hacemos un invoke Bloodhound, nos bloquea la ejecución. ¿Por qué? Porque solo hicimos el bypass de AMSI en PowerShell. Aún no hemos hecho el bypass en .NET. Ahora, era algo que les quiero mostrar, que era lo que les mencionaba. Acá en Internet existen una gran cantidad de bypasses. ¿Cuál es el problema de los bypasses que están en Internet? Si ustedes intentan ejecutar acá un bypass, nos da un error.
¿Se dan cuenta? Su antivirus, solo lo subo acá, porque ya no vemos entonces. Su antivirus lo bloqueó. Pero recordemos que en esta PowerShell de acá, ya hicimos el bypass. Acá no está analizando nada. ¿Qué pasa si ese mismo comando que es bloqueado lo ejecutamos acá? Ningún error. Entonces, ya hicimos el bypass de AMSI en PowerShell, ya hicimos el bypass de .NET. Intentemos ejecutar Bluetooth. Entonces, asumamos que estamos haciendo una emulación de adversario, estamos en alguna red comprometida. ¿Se dan cuenta? Hay ejecución de Bluetooth. Ya pudimos cargar el malware a memoria y podemos hacer la ejecución sin ningún tipo de problema. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál es la ventaja de esto? Supongamos que queremos hacer ataques dentro del dispositivo que ya tenemos. Entonces, la PowerShell era... ¿La cerré? No sé si la cerré o... Ah, no, es la misma. Entonces, acabamos de subir Silbert para poder hacer ataques. Entonces, veamos. Invoke Silbert, lo que vimos con Cobalt Strike. Y example, es que creo que cerré la PowerShell. Pero no hay problema porque es que esto se ejecuta, o sea, ustedes podrían tener el bypass de un antivirus en menos de 5 minutos, entonces no hay ningún tipo de problema, lo volvemos a ejecutar. Entonces, primero, ejecutamos el bypass de PowerShell. ¿Listo? Bypass de .NET. De nuevo, y como esta PowerShell no tiene ningún tipo de restricción, cualquier bypass de internet les puede servir. Incluso el bypass más quemado en internet les puede servir. Entonces, ¿listo? Intentamos cargar Silbert. Y veamos, invoke Silbert. Tenemos lo mismo que nos hacía un Cobalt Strike. O sea, no tuvimos que gastar ni un centavo, no tuvimos que modificar ningún tipo de código de malware. Literalmente, cualquier malware que esté en .NET que queramos subir, lo podemos cargar acá. ¿Qué más? Hicimos ataques y encontramos un constraint delegation en el directorio activo. Pues bueno, venimos y cargamos rubeos, no nos da ningún tipo de problema. Invoke rubeos menos command help. Para el que no conozca Rubeos, sirve para hacer ataques generalmente en directorio activo. Pueden ver constraint delegation, hacer ataques de Kerberos, crear tickets. Pueden ver, tenemos Rubeos. Podemos ejecutar Rubeos sin problemas. Encontramos en el directorio activo un Enterprise root y podemos ver que hay templates vulnerables. Entonces podemos hacer un ataque a nivel de certificados. Invoke certify. Tenemos ataques a nivel de certificados en directorio activo. ¿Qué pasa? Logramos un domain admin y queremos hacer una persistencia. Entonces, queremos hacer una persistencia a nivel de GPO, como lo hace los apt de Rusia. Venimos, cargamos un shard persist, lo invocamos y command help. Acá está, tenemos shard persist. ¿Se dan cuenta? No les lleva más de 5 minutos burlar un antivirus. Ahora, algo importante, esto de acá lo hicimos con un Defender. El Defender de toda la vida. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de marcas, no vamos a decir qué antivirus es mejor, qué es peor. Pero, afortunadamente, en los trabajos en donde he estado, he tenido la posibilidad de interactuar con distintos CDRs, XDR, tener la consola, ver los logs que envían. Y si hacemos esta misma prueba que acabamos de ver con el Defender en antivirus comerciales, funciona. Entonces, tenemos literalmente todas estas mismas pruebas de ejecución de malware prácticamente en la mayoría de sistemas antivirus. Entonces, no solamente en un Defender, sino en el resto de antivirus. Ahora, ¿qué pasa? Los antivirus no funcionan, los antivirus no sirven, los antivirus fallan. Realmente, que un antivirus falle o que un antivirus no nos proteja del todo, no es algo realmente grave, porque el antivirus únicamente es una capa de seguridad que nosotros tenemos. Lo realmente grave es creer que por tener un antivirus estamos a salvo.
Lo grave sería que alguien por tener un antivirus o alguna empresa o una organización diga, tengo un antivirus y el antivirus es infalible. Nadie me puede burlar el antivirus. Eso es lo relativamente grave. Porque, de nuevo, como pueden ver, o sea, no llevo más de 5 minutos burlar la solución antivirus y cargar cualquier tipo de malware que queramos. Entonces, digamos, ¿por qué pasó esto? ¿O qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué los antivirus no lo detectaban? Existieron diferentes problemas. Primero, algunos antivirus no funcionan de forma correcta con la interacción de AMS-IDLL. ¿Por qué? Porque eso funciona de forma nativa con Defender. Cuando no está el Defender, se lo envía al antivirus comercial. Pero el antivirus comercial debe ser capaz de interactuar con AMS-IDLL. Segundo, algunos antivirus basaban esta detección en firma. Y como vieron con el GARF y el Maya, si ustedes cambian la firma, el antivirus deja de detectar. Y tercero, pues en algunos casos el antivirus estaba mal configurado. Entonces, de nuevo, realmente esto solo es una capa de lo que ustedes deberían de tener. Hagamos el siguiente ejemplo mental. Supongamos que, no sé, somos estudiantes de alguna empresa, de alguna escuela del norte, no diré país, y entra el alumno callado. Entra con alguna, no sé, algún arma de fuego, supongamos. ¿Qué pasa? En ese punto podríamos tener un chaleco antibalas. El chaleco antibalas no nos asegura de que vamos a sobrevivir. Sin embargo, aumenta las posibilidades. Entonces, en una balacera, entre tenerlo o no tenerlo, creo que todos preferiríamos tener uno. Pues quisiéramos que no existiera, pero lamentablemente cada día los ataques son muchísimo más sofisticados. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Algunas recomendaciones. Primero, realizar threat intelligence. Siempre estar al tanto de qué servidores hay, qué tipos de ataques hay, cuáles son los ataques sofisticados. Mantener siempre los indicadores de compromiso. Que realmente un indicador de compromiso es el equivalente a una firma. Lo que deberían de hacer es mantener indicadores de ataque. Si ustedes no utilizan conexiones por PS Session a través de servidores, bloquearlo. Tercero, validar siempre que el monitoreo esté funcionando y tener un plan de respuesta ante incidentes. Porque no es si nos va a pasar o no nos va a pasar. Lamentablemente es cuándo nos va a pasar. Es muy posible que la mayoría de acá pues, lleguésemos a tener algún incidente en algún punto. O es más, es posible que algunos ya estemos infectados y ni siquiera lo sepamos. ¿Qué más? Mantener siempre el análisis de vulnerabilidades, hacer análisis de vulnerabilidades, remediar las mismas, intentar, si hay presupuesto, hacer una prueba de intrusión, una emulación de adversario, validar si el IPS funciona, si el EDR funciona, si el XDR funciona, si el SOC está haciendo su trabajo, mantener siempre los sistemas actualizados y parchados y mantener siempre el privilegio mínimo. Y si hacemos todo esto, obviamente aquí falta muchísimo más, como les digo, o sea, trabajos en el mundo de ciberseguridad tenemos un montón y vamos a tener para futuro. El detalle es estar preparados. Y si hacemos todo eso, podríamos ampliar un poco el tiempo hasta que nos pase. Porque no, o sea, no es si nos va a pasar o no, es cuándo nos va a pasar. Y la idea es estar preparado. Entonces, esto espero haber explicado de forma simple cómo hacer una evasión de antivirus.